vamos a dar inicio justamente presentando lo que es el objetivo del taller, que es identificar el que ustedes puedan ver estos errores, encontrar estos errores y saber a grandes rasgos a qué se refieren estos errores. Es decir, así yo voy a poder saber dónde encontrar el mensaje que me está mandando el sistema y con esto pues vamos a poder identificar o entender un poquito a qué se refiere. Aparte de esto, el objetivo también para nosotros con ustedes es que puedan saber encontrar estos errores y de dónde provienen para que también ustedes puedan dentro de sus sistemas detectarlos y corregirlos. Por acá adelante mis compañeras les van a dar algunos ejemplos de los errores que comúnmente nos están presentando en la herramienta y de dónde vienen estos errores, qué campos son los que a lo mejor necesitamos estar revisando para que podamos corregir este detalle y pues a su vez también corregir el error. Estos son los temas que vamos a estar tocando. Yo les voy a estar hablando un poquito de lo que son los antecedentes. Posteriormente, mi compañera Jazz va a estar tocando el tema de lo que es la factura de deudor, facturas globales y los principales códigos de error. Después, mi compañera Lau va a estar trabajando con lo que son los pagos, las reconciliaciones, las cancelaciones y los principales códigos de error que se presentan en este módulo. Finalmente, estaremos tocando lo que es un roadmap de las actualizaciones de SAP y los retos y algunas recomendaciones que les tenemos nosotras. Bueno, como bien sabemos, en la versión actual que se está trabajando es la 4.0 y esta fue publicada desde el 12 de noviembre del 2021. A su vez, esta versión sustituye la que anteriormente se venía trabajando, que es la 3.3. Y después, el 6 de diciembre del 2021, entra en vigor. Ya hemos trabajado desde esa fecha con esta versión de la 4.0 y bueno, hasta el momento no ha dicho el SAT algún cambio o alguna actualización que se vaya a hacer con respecto a este tipo de versiones. Si bien sabemos con estas actualizaciones, pues el SAT de repente lo que hace es que a nivel de los XML, en las validaciones puede quitar algunos campos o puede agregar algunos campos. Entonces, cuando llegue una de estas otras actualizaciones, estaremos por ahí también informándoles los cambios que se puedan realizar con esto y a su vez empezar a trabajar con cada uno de ustedes para poder pues actualizarlos a la versión que dicte en ese momento el SAT. El 6 de diciembre también fue la primera vez con esta versión de la 4.0 donde dicta los primeros estándares de llenado y catálogos, etcétera. Como bien sabemos, también en algunas ocasiones, y sin que haya a lo mejor algún comunicado oficial, el SAT llega a actualizar estos catálogos. De hecho, la última actualización que tenemos es la del 7 de noviembre, que no tiene mucho, fue apenas hace unos cuantos días. ¿Y qué es lo que pasa con esas actualizaciones de catálogo? Básicamente, lo que hace el SAT es incluir nuevos códigos de clasificación. Estos códigos de clasificación a lo mejor para ustedes ahorita es transparente porque han estado timbrando sin detalle, dado que pues no necesitan a lo mejor alguna otra clasificación o uso de estos catálogos. Pero sí nos ha llegado a pasar en ocasiones que tienen algún tipo de facturación en específico y entonces resulta que este catálogo que necesitan no se encuentra en los catálogos que tiene en ese momento lo que es el SPP y llamemos este SPP como el que genera la estructura y tal cual el XML que ustedes tienen en el sistema. Entonces, digamos que estos SPPs no tienen o no cuentan con la última actualización del catálogo y en estos casos lo que tenemos que hacer nosotros es descargar la última versión del catálogo que nos proporciona el SAT y ponérselo al este SPP. Entonces, les repito, ahorita de entrada pues no ha habido tema con estos catálogos, todos ustedes han estado trabajando sin detalle, pero en alguna ocasión cuando se requiera
utilizar algún otro código de estos catálogos, bueno, pues entonces se tendrá que hacer esta actualización. Y esas actualizaciones, les digo, son continuas. De repente el SAT puede actualizar en su portal los catálogos y bueno, este, en algún momento si se llegan a requerir, ya estaremos descargando las nuevas versiones. Em, Se ha trabajado con esta versión ya de forma obligatoria desde el 1 de enero de 2024, entonces ya prácticamente son 2 años de usar esta actualización de la 4.0 y esperemos que sí siga todavía algún tiempo con nosotros eh, y no haga algún cambio el SAT de las versiones. Si no, esto conllevaría a lo mejor algunas actualizaciones de SPPs o hasta migraciones de SAT, que bueno, también no son cosa tan sencilla, ¿no? Ustedes lo han visto. Básicamente con este taller lo que pretendemos es que todos estos campos que visualizamos en los XML, ustedes puedan ver el origen de donde se está obteniendo esta información. Con esto nosotros podemos leer el mensaje que nos está mandando el error y en este caso pues ver a qué nodo se está refiriendo y a su vez pues también checar qué información es la que estoy colocando en este nodo para en dado caso pues a realizar la actualización. En este ejemplo, les coloco lo que es el nodo principal, que es el de comprobante, y de ahí tenemos, por decirlo así, algunas subcategorías, como la que están hasta acá abajo, que es el de emisor y el receptor. Básicamente todos los XML se conforman de esta parte, y salvo si hablamos en algunas ocasiones de lo que es facturación, pagos o transferencias, ya puede cambiar la parte de aquí abajo, que sería como más el desglose de los XML. Entonces, digamos, la parte de aquí arriba lo veríamos como un encabezado, tenemos emisor y receptor, y de forma global yo les voy a explicar lo que es el emisor para ver dónde está trayendo en este campo. Vemos que está el RFC, el nombre y el régimen fiscal. Ya en las siguientes diapositivas, mis compañeras van a explicar un poquito más a detalle tanto lo que es el receptor y el detalle de los XML. Aquí les coloco la ruta donde nosotros podemos obtener de este nodo del emisor lo que es el nombre de la pestaña de general y luego en idioma local tenemos un campo que se llama nombre de la sociedad y ahí tenemos que en este caso pues es táctica TI, ¿no? En algún caso de que ustedes cambien de razón social o cambien de régimen fiscal o alguno de estos datos, necesitaríamos entrar a estas rutas para poder realizar el cambio pertinente, ¿vale? Entonces, por aquí podemos encontrar lo que es el nombre y en la misma ventana, pero en la siguiente pestaña que es datos de contabilidad, tenemos de dónde se está tomando lo que es el RFC y el régimen fiscal, ¿no? Entonces, si nos ha llegado a pasar que de repente alguno de ustedes cambian de régimen fiscal, entonces ya saben de qué campo podemos valernos para poder realizar este cambio. Ok, buenos días. Mi nombre es Yasmin Reyes y yo les voy a explicar un poquito más la parte de los valores de contado. Ya vamos a entrar a la parte de la facturación electrónica. La parte de la agenda de lo que vamos a ver es cómo se va a realizar el llenado de la factura de deudores. Luego vamos a ver cómo se tiene que realizar el de factura global y por último vamos a tocar el tema de los principales códigos de error. Al final de este taller ustedes van a poder identificar y corregir también estos errores, asegurándose de que sus facturas cumplan con todos los requisitos fiscales y puedan figurarse sin problemas. Bueno, primero, ¿qué es una factura electrónica y el CFDI? Bueno, una factura electrónica eh, lo que hace es respaldar de manera oficial cualquier operación que nosotros estemos haciendo, ya sea de compra o venta. Puede ser de bienes o servicios y este documento tiene validez oficial ante el SAT.
Este es obligatorio en México y bueno, pues nos permite deducir impuestos y pues registrar o presentarle nuestras operaciones comerciales de manera formal al SAT. Bueno, aquí ya vamos a comenzar con el llenado de factura. Estoy colocando los campos obligatorios que se deben de llenar para que no tengamos errores y podamos tener nuestro timbrado de factura sin ningún problema. Bueno, para empezar se debe incluir el código postal y, bueno, y el régimen fiscal del receptor. Aquí en cada diapositiva estoy colocando como la ruta de dónde podemos ingresar ese dato. En este caso es desde los datos maestros de socio negocio y si vemos en la pestaña de direcciones en la dirección fiscal, ahí podemos colocar el código postal. Este es el dato que principalmente valida el SAT, entonces eso lo tenemos que tener lleno por cada cliente que nosotros tengamos en el sistema. Luego debemos incluir también el régimen fiscal del receptor. Este también lo vamos a colocar en lo mismo de socio de negocio, en los mismos datos maestros, pero esto sería en la pestaña de documentos electrónicos y ahí como vemos está el campo para colocar el régimen fiscal. Aquí es importante que solo coloquemos como tal el número del régimen y no la leyenda o lo que significa la descripción del régimen, porque si no tendríamos un error a la hora del timbrado. Otro de los datos que son importantes, pues bueno, es el nombre, este es obligatorio y se debe de validar que nosotros lo tengamos dado de alta en el sistema de manera correcta, que esté igual a la cédula de situación fiscal de nuestro cliente, porque si no también nos puede lanzar error. Este nombre se encuentra configurado también desde los datos maestros del socio negocio y ahí está el campo marcado. Al agregar los artículos también debemos de verificar que cada artículo tenga definido un nombre de unidad de medida. Este tiene que ser de acuerdo con los catálogos del SAT. Lo vamos a poder definir desde los datos maestros de artículo. Ahí no se ve, pero es en la pestaña de datos de venta. Y es el campo que dice nombre unidad de medida de ventas. Ahí debemos de tener registrado por cada artículo una unidad de medida de venta de acuerdo a los catálogos oficiales del SAT. Porque si no, también es como que muy común que sea motivo de error y que no timbre el documento. Ahí también del lado izquierdo estoy poniendo el documento de la factura de deudores, cómo se ve el nombre, para que nosotros podamos verificar cuando hagamos la factura que todas nuestras líneas de artículos tengan lleno ese campo. En caso de que alguna línea tenga vacío, pues entonces vamos a ir a los datos maestros de artículo y vamos a hacer la configuración. También al agregar los artículos debemos de verificar que cada uno de estos tenga definido un código de clasificación. Esto va a ser también desde los datos maestros de artículo en la pestaña de general. Ahí si nosotros le damos en el campo hay una bolita donde nos despliega una lista y nos da todos los códigos de clasificación que están disponibles según los catálogos del SAT. Entonces solo debemos seleccionar el que corresponda y ya con eso nos va a traer la configuración cuando nosotros mandemos llamar un artículo en el documento de factura. Otra de las verificaciones que tenemos que hacer es que nuestras líneas, que todas nuestras líneas de artículo tengan configurado si nuestro artículo sí es objeto de impuesto o no. Esta configuración la vamos a realizar de igual manera desde los datos maestros de socio negocio en la pestaña de documentos electrónicos donde configuramos la parte de régimen fiscal. Abajo está
el campo para el llenado, ahí no hay que poner ningún valor, porque ya hay una lista desplegable y solo es elegir el valor que corresponda. Si tenemos un poquito de duda como qué es lo que debemos de poner, bueno, sí, qué es lo que debemos de configurar. Esto de los impuestos se divide en 3 categorías. Por ejemplo, si no es objeto de impuesto, normalmente esto aplica para aquellas actividades que fueron realizadas fuera del territorio nacional por el contribuyente. Esta es la configuración que se le estaría colocando. Si sí es objeto de impuesto, aquí se van a incluir todas las operaciones que por su naturaleza están sujetas a impuesto. Esto va a abarcar pues todas las actividades de enajenación de bienes, si prestamos algún servicio, si realizamos alguna importación de un bien o también de un servicio. Entonces vamos a hacer la configuración de sí objeto del impuesto. Muchas veces nos llegan a decir o nos llegan a pedir que la factura, por ejemplo, cuando tiene un impuesto que es del 0% o es exento, y nos dicen que no debe de desglosarse en el XML, pero según el SAT, esto sí debe de ser un desglose, y aunque el impuesto vaya a cero o sea exento, debe de decir, debe estar configurado a nivel de artículo que sí sea objeto del impuesto. Y bueno, ya el último que sí objetó el impuesto y no obligado al desglose son los contribuyentes en el régimen RIF para no desglosar ese IVA en operaciones al público en general, o bien las actividades o productos que no llevan IVA y solo llevan el impuesto de IEPS. Nuestra factura también debe de contener una dirección fiscal válida. El dato que valida el SAT principalmente es el código fiscal. Entonces, digo, el código postal, perdón. Entonces debemos de ir a la configuración en caso de que no lo tengamos de los datos maestros del socio de negocio, la pestaña de direcciones, y vamos a configurar nuestra dirección fiscal. Y ahí está el campo de código postal, que es como principalmente el dato que valida, pero tenemos que tener lleno pues todo lo demás, o sea, tener la dirección completa. Tenemos que tener también definida una forma de pago, todo esto igual, de igual forma según el catálogo del SAT. La configuración se hace desde los datos maestros de socio de negocio, en la pestaña es ejecución de pago. Ahí tenemos ya configurados diferentes formas de pago, y nosotros podemos tener una como predeterminada, pero, o sea, como, sí, como predeterminada, pero también podemos incluir para que nos aparezca como una listita para cuáles son las formas de pago disponibles para ese cliente. En la factura, en el documento de factura, lo podemos encontrar en la pestaña de finanzas y en el campo que dice forma de pago. Ahí podemos seleccionar, si tenemos varias disponibles para el cliente, ahí podemos seleccionar cuál es la que se va a utilizar para esa factura o para ese documento. Y en caso de que lleguen a necesitar alguna otra que sí esté dada de alta en el sistema, pero que para el cliente no se vea disponible, pues solo es regresar a la parte de datos maestro de socio de negocio y darle una palomita en la columna donde dice incluir y actualizar el dato maestro. De esta manera, cuando volvamos a abrir la factura, esa forma de pago ya nos va a aparecer dentro de los de la lista. Otra cosa que tenemos que tener definida es el método de pago. También tiene que tener un valor válido según el catálogo del SAT. Estos son dos, ya sea PPD o PUE. Como tal, SAP no tiene un campo nativo para que nosotros configuremos este dato, pero cuando se llena la forma de pago,
el formato electrónico o SPP que utilizamos para timbrar lo define de forma automática según las reglas del SAT. Entonces, con que nosotros hagamos el llenado de lo de la forma de pago, en automático nos va a identificar si es PPD o es PUE. Otros, bueno, algunos clientes no lo manejan de esta forma y lo que nos piden es que configuremos un campo de usuario a nivel de la factura y ellos lo están llenando por cada documento. Puede ser de cualquiera de estas dos formas, pero si no colocamos la correcta con la combinación de forma de pago y método de pago, pues nos va a dar un error. Ahorita, bueno, más adelante vamos a ver qué errores nos da. Aquí les adjunté una imagen que nos da de un documento que nos da el SAT de manera informativa. Y bueno, aquí lo que nos hace es explicar la forma de pago, que esta es la que va a ser, porque a veces nos causa como confusión, ¿cuál es la diferencia entre forma de pago y método de pago? La forma de pago va a hacer referencia a cómo se liquida la operación, puede ser en pago en efectivo, tarjeta bancaria, vales o cualquier otra de las formas de pago que tengamos disponibles. El método de pago va a hacer referencia al momento en que la operación es liquidada. Si la operación se liquidó en ese momento, entonces va a ser PUE, que significa pago en una sola exhibición. De lo contrario, si se liquidó con posterioridad, entonces vamos a utilizar PPD, lo que significan las siglas son pago en parcialidades o diferido. Y ahí adjunto el link por si quieren pues revisar completa porque tiene un poco más de datos. Entonces ahí lo podrán revisar. La factura también debe tener un uso principal con un valor válido. Todo esto, pues según los valores del catálogo del SAT. Esto lo configuramos nosotros desde el dato maestro de socio de negocio, la pestaña en general y hay un campo que se llama uso principal. Aquí también no hay que meter un dato como de texto porque ya tiene una, una lista, y de esa lista, bueno, pues ya podemos seleccionar el valor que corresponda para ese cliente y entonces cuando nosotros realicemos una factura, ya nos va a jalar el que tengamos configurado en el dato maestro de negocio en automático. Si no lo tenemos, de todos modos, lo podemos seleccionar desde la factura. Ahí se está viendo el campo de uso principal que lo podemos llenar o incluso lo podemos cambiar. Si tenemos configurado, por ejemplo, que para ese cliente siempre sea gastos general, pero esa factura corresponda a otro, pues bueno, entonces podemos hacer el cambio y pues no pasa nada. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, entonces seguimos con la parte de que llenaba la factura global, que es prácticamente se tienen que llenar los mismos campos de la factura normal de deudores, pero tiene como que algunas particularidades que pues sí cambian. Por ejemplo, en el nombre del socio de negocio se debe de registrar el valor público en general, así tal cual como se los estoy poniendo, no tiene que llevar ni acento, ni que tenga alguna variación, sino que tiene que estar registrado tal cual como público en general. Y ya vimos que, bueno, esto se configura también de los datos maestros del socio de negocio y, bueno, ahí en la parte de nombre. En el RFC del socio de negocio se debe de registrar también, cuando es este caso, tenemos que poner el valor y ahí está marcado cuál es el RFC que tiene que llevar. Ese es el que nos marca el SAT para este escenario.
lo configuramos igual desde el dato maestro de función negocios y desde el campo de RFC. En la parte del domicilio fiscal del receptor, ahí debemos registrar el mismo código postal señalado en el campo lugar expedición. Lo que significa esto es que cuando tengamos este escenario, vamos a tener que tener el mismo código postal, el mismo código postal que tiene el emisor. Entonces, el emisor y el receptor van a tener el mismo código postal para que la factura pueda timbrar y no tenga errores. Podemos consultar cuál es el código postal que tenemos definidos desde gestión, inicialización del sistema, detalles de sociedad, y ahí tenemos en la primera pestaña de idioma local el campo de código postal. Ese es el que tenemos que configurar para el escenario de público en general. En el campo de régimen fiscal del receptor, deberá de llevar y registrarse la clave 616 solo para este escenario. Para los demás clientes, pues la que corresponda para cada uno. La configuración es igual de datos maestros de socio negocio, en la pestaña de documentos electrónicos y régimen fiscal. Tenemos que tener también el uso del CFDI, pero en este caso el que aplica para este escenario es el S01, que significa sin efectos fiscales. Esto también es de datos maestros de socio negocio, la pestaña general y el uso principal. Ahí lo pongo también desde dónde se debe configurar y cómo se ve a nivel de documento. En este caso, pues la factura. Para este escenario de factura global, lo que se agrega que no vimos en el otro escenario es la parte de 3 campos. Uno es la periodicidad, que es un campo requerido para registrar el periodo al que va a corresponder la información de ese comprobante global. Ese se configura no en datos maestros, sino en el mismo documento de factura, en el módulo de venta a clientes, factura de deudores, en la pestaña de logística, y ahí vamos a ver estos 3 campos. En periodicidad, pues tenemos como también una lista de las que podemos utilizar, y bueno, ahí coloco una nota que dice cuando el valor de este campo sea 0,5, que 0,5 es bimestral, me parece. El campo régimen fiscal entonces deberá cambiar y deberá ser 621. Luego, para llenar el campo de meses, pues vamos a colocar la clave del mes, o si vamos a agrupar que sean de 2 meses, pues colocamos el que corresponda. Esos mismos agrupamientos de meses están en la misma lista, entonces de ahí mismo lo podemos seleccionar. Aquí pongo otra nota. Cuando el valor del campo periodicidad sea 5 o bimestral, este campo deberá contener alguno de los valores 13, 14, 15, 16, 17, 18, lo que significa que ahí empieza a agrupar los meses, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, etcétera. En el caso de que sus facturas globales sí las agrupen por 2 meses y no por mes. Y bueno, ya en el campo de ejercicio, lo que vamos a hacer es registrar el año al que corresponde la información de este comprobante global. Bueno, ahora vamos a revisar los principales códigos de error. Nosotros los sacamos de acuerdo a lo que más nos reportan en el área de soporte. Entonces esperamos que estos códigos les sean de utilidad para que tengan, esta presentación se les va a compartir, entonces la van a poder usar como un manual, y para poder tener referencia de cuando les salga algún código, lo pueden venir a buscar a esta presentación y ahí te dice la solución. Y en caso de que ustedes
no lo puedan solucionar y se necesite de alguna revisión más técnica, pues entonces ahora sí ya se levanta un ticket con nosotros y pues ya nosotros con gusto los ayudamos. Bueno, uno de los principales errores que nos reportan es, aquí estoy poniendo el número, bueno, el código del error que nos arrojan, entonces así para que les sea más fácil cuando necesiten buscar alguno, lo pueden buscar por el código y ya para más fácil encontrarlo. El error nos dice, el campo forma pago no contiene un valor del catálogo C-forma pago. Todos estos catálogos a los que hacen mención son los catálogos que tiene el SAT y estos catálogos los podemos tener concentrados en un archivo. Ahí en la parte de abajo les estoy colocando el link para que puedan descargar los catálogos directamente desde la página del SAT. Les va a descargar un Excel y el Excel contiene todos los catálogos en un mismo archivo. Entonces, pueden buscar ustedes la pestaña por el nombre del catálogo y ahí darse cuenta de los valores que son válidos y así poder corregir el error. En este caso, el error está indicando que el valor se está colocando que se está colocando en la forma de pago no corresponde a un valor válido o bien este campo está vacío. Entonces, debemos verificar que tengamos pues sí, un valor válido según los catálogos. Aquí les puse como la captura de cómo se ve este catálogo, pero bueno, este catálogo sí está completo, entonces ahí pueden ver cuáles son las formas de pago disponibles. Pero hay otros catálogos donde les pongo como la captura, pero pues si tiene más valores, tienen que ir directamente a revisar cuáles son los otros valores. Aquí en la parte de la factura de deudores, en la pestaña de finanzas, vamos a revisar que este campo de forma de pago esté lleno. Esté lleno o tenga un valor correcto que sea compatible con la parte de método de pago, porque si no nos va a lanzar error. Otro error que nos reportan es el campo forma de pago no contiene el valor 99. Así dice el error. Y este error es muy común cuando se tiene mapeado el método de pago con un campo de usuario y ahí se coloca, por ejemplo, el valor PPD y en este caso en forma de pago se está colocando otra forma de pago diferente. Cualquier otra combinación en este escenario no es válida. Si es PPD, si se está poniendo que el método de pago es PPD, entonces la forma de pago debe ser la 99, porque así nos dice el SAT. Entonces, por eso fue un error. Cuando nosotros hacemos el cambio de la forma de pago a 99, nuestra factura va a timbrar sin problema. También nos da un error que dice el tipo de comprobante es I, E o M. El importe registrado en el campo no es igual al redondeo de la suma de los importes de los conceptos registrados. Este error nos sale cuando el sistema detecta que no coincide la suma de los importes con la cantidad calculada. Lo que nos está diciendo es que está como mal el número que se está colocando después de que se hizo el cálculo en el subtotal. Esto es siempre por temas de diferencia en los decimales. Por ejemplo, cuando tenemos después del decimal, digamos, 555, que tenemos en el tercer decimal un 5, lo que hace SAP es redondearlo hacia arriba, o sea, ponerlo en 56, y lo que quiere el SAP, el SAP es que se redondee hacia abajo. Entonces aquí siempre hay una discrepancia en ese tipo de, cuando tienen ese tipo de cantidades o manejan ese tipo de decimales, se tiene este error. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que hacer como una corrección de manera más técnica. Dentro del SPP tenemos nosotros que realizar modificaciones
entonces se les llega a presentar este error, pues sí, lo mejor es que levanten un ticket y ya nosotros entramos a resolver el problema. Me dice que por aquí alguien tiene una duda. Sonia, adelante si quieres me puedes comentar cuál es la duda. Hola Sonia, ya te habilitamos el micrófono para que nos puedas compartir tu duda o comentario. Así era lo que les iba a comentar, que estaba desactivada. Aquí nos pasa un error muy común que, por ejemplo, el PDF no coincide con el XLM por decimales y el cliente no lo rechaza y luego ya lo vuelven a timbrar, pero es muy común que se presente que no coincide el PDF. ¿A qué se debe? ¿O tenemos que levantar un ticket siempre que suceda esa situación? Bueno, aquí es una situación diferente porque comentas, en tu caso sí timbra el XML, pero estás teniendo una diferencia con lo que traes en el XML y en el PDF, ¿correcto? Correcto. Ok, mira, este tema vamos a canalizarlo al área de soporte. Este sistema te tiene que revisar a nivel de PDF para ver cómo está realizando los cálculos y en tu caso, pues realizar algún ajuste para que ya coincidan. Entonces, si me haces favor, Sonia, de canalizar este tema al área de soporte y levantamos un ticket para que le demos seguimiento. Ok, muy bien. Gracias. Nada de qué. Ok. Sí. Acá también es otro error que también se debe a diferencia en decimales, es el mismo escenario, nada más que en diferente campo. El anterior daba error en el de subtotal, este da error en el cálculo del total. Entonces, nosotros tenemos que realizar lo mismo, tenemos que hacer modificaciones de manera más técnica, entonces aquí también se debe de levantar un ticket con nosotros y ya nosotros lo resolvemos. Otro error es cuando dice el campo método pago no contiene un valor del catálogo según bajo método pago. Esto está indicando de igual forma que el valor que se está colocando en el campo no corresponde a un valor válido o está vacío según el catálogo que establece el SAT. Aquí también debemos revisar el catálogo que estemos colocando PUE o PPD y de la misma forma que haga el match o la combinación con la forma de pago. Aquí en este caso es PUE, PUE o PPD, que es alguno de los dos valores. Otro de los errores es, nos dice, cuando el tipo de comprobante sea ingreso y el campo de RFC del nodo receptor corresponda al valor que nos da el RFC, en este caso se está refiriendo a un error de factura global y dice, y el campo nombre del nodo receptor contenga la descripción pública en general, el nodo información global debe existir. Cuando sale este error es porque normalmente en la factura de deudores no se está llenando en la pestaña de logística los campos de periodicidad, meses y ejercicio. Estos tres campos, recordemos que para el escenario de factura global deben de estar llenos. Y bueno, o sea, solo es verificar que tengamos esto. Cuando nosotros tenemos llenos los tres campos, nuestra factura va a timbrar. Otro de los errores nos dice, este RFC del receptor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT. Aquí lo que tenemos que hacer es revisar que el RFC esté dado de alta en el sistema, idéntico a la constancia de situación fiscal, y o validar que se encuentre vigente y no cancelado en el SAT. Esta es una revisión más como con los documentos oficiales del cliente.
para ver que el RFC que tengamos dado de alta o configurado en el sistema, pues sí sea el correcto. Entonces, nada más ahí se tiene que realizar esa validación. Cuando coloquemos uno que esté bien, pues la factura igual va a figurar. Otro de los errores comunes es cuando nos dice el campo régimen fiscal no contiene un valor del catálogo C-régimen fiscal. Y aquí pues lo que significa es que nos hace falta llenar el campo régimen fiscal o no hay un valor válido según los catálogos o lo estamos colocando de manera incorrecta. Aquí, por ejemplo, estoy colocando dos pantallas como de dos escenarios que en una lo están dejando vacío, entonces por eso nos está dando error, hay que llenarlo. Y en la otra están poniendo como la descripción nada más, que dice régimen fiscal general, y no debe de ir así, solo debe ir el número, por ejemplo, 601. Ya con eso este error desaparece. Otro de los errores es cuando el campo nombre del receptor debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo RFC del receptor. Es parecido al anterior, nada más que aquí lo que tenemos que revisar pues es el nombre. El nombre debe de estar idéntico a la constancia de situación fiscal del cliente. Porque si tenemos alguna variación o por ejemplo le ponemos SASB y ellos no están dados de alta en el SAT con lo último de SASB, entonces nos va a lanzar error. Tiene que ser igual a como lo tienen en la constancia de situación fiscal. Cuando lo colocamos igual, ya no nos da este error. El campo domicilio fiscal del receptor debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo RFC del receptor. Aquí lo que tenemos que revisar es que el código postal que tenemos registrado en el sistema para el receptor sea el mismo que viene en la constancia de situación fiscal de nuevo. Cuando nosotros tenemos registrado el mismo, pues este error no aparece. Entonces, cuando nos dé este error, pues solo hay que validar ese dato en específico, el código postal. Otro error es cuando nos dice la clave del campo uso del CFDI debe de corresponder con el tipo de persona física o moral y el régimen correspondiente conforme al catálogo C-uso CFDI. Este error también nos sale cuando nosotros registramos un uso del CFDI que no llega a ser compatible con el tipo de persona y con el régimen fiscal del receptor, porque el SAT hace esa validación que el uso del CFDI sea compatible con este otro dato del régimen fiscal. Si vemos en la parte derecha, adjunté una imagen de una parte, solo una parte del catálogo del SAT. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, que el uso de CFDI G01, que es adquisición de mercancías, solo es compatible con esos régimen fiscal. Si nosotros lo colocamos para otro que no esté ahí, entonces nos va a lanzar error. Debemos de fijarnos y hacer esa validación para ver si para colocar un uso de CFDI que lo incluya el régimen fiscal que estamos colocando. Otro error es cuando nos dice que el campo clave PROTCER no contiene un valor del catálogo C clave PROTCER. Eso también hace referencia a que el campo puede estar vacío en alguna de las líneas de los artículos que nosotros estamos colocando a nivel factura, o bien tiene un valor diferente o no válido de acuerdo a los catálogos que establece el SAT. Aquí también estoy poniendo una captura de una parte del catálogo, porque ese catálogo está un poquito grande, pero son como los códigos válidos. Y siempre, bueno, si nosotros queremos hacer la verificación cuando nos dé ese error, en la factura que estamos realizando, podemos ver el campo que se llama código de clasificación. Es a lo que se refiere. Todas las líneas lo tienen que tener lleno
y debe de ser alguno de los de la lista. Cuando nos da el error de el campo clave unidad no contiene un valor del catálogo C-clave unidad, hace también referencia a que está vacío o en alguna de las líneas de los artículos que nosotros estamos colocando tiene un valor diferente a lo que nos da el SAT. El catálogo lo podemos consultar en la página también del SAT y este tampoco está completo, solo es una parte, pero son ejemplos de las claves que nosotros tenemos que colocar. Al principio ya les di un poco de contexto y de dónde está la ruta donde se tiene que configurar por cada artículo este dato. Por ejemplo, cuando no tenemos, bueno, que agregamos un artículo a la factura y no nos trae nada, bueno, pues es porque en los datos maestros no, también lo tenemos vacío. Por ejemplo, si nosotros no somos la persona que realiza esos cambios, esas actualizaciones a nivel de dato maestro, lo que podemos hacer es para sacar la factura, lo podemos llenar directamente en la línea del artículo. En el campo se llama nombre unidad de medida, pero debemos de reportar con la persona que hace las actualizaciones en caso de que no seamos nosotros para que realice la actualización y el campo esté lleno a nivel de dato maestro y entonces ya no tengamos tema en las siguientes facturas y ya nos los traigan automático y nosotros no tengamos que hacer ese llenado individual por cada línea. Otro de los errores es cuando nos dicen el campo objeto de impuesto no contiene un valor del catálogo C-objeto impuesto. Debemos de asegurarnos de igual forma que cada línea de la factura tenga lleno el campo de sujeto de impuestos según corresponda de alguno de los valores de la lista. Como lo veíamos al principio, este campo también se configura en los datos maestros, pero aplica de la misma forma. Si no está lleno y para sacar el documento que ya nos surge, lo podemos llenar en ese momento, pero bueno, lo recomendable es que ya esté configurado a nivel de dato maestro para que nosotros pues no tengamos que estar llenando más datos y pues sea más rápido nuestra creación de las facturas y que tiemble sin problema. Otro de los errores es, por ejemplo, cuando nos dice el nodo impuestos del nodo concepto no debe existir. Esto es más un error de SAP y llega a pasar en algunos documentos. Lo que sucede es que no se está desglosando el nodo de impuestos a nivel de XML y pues lanza error ya que es un nodo que debe de existir. Entonces, para estos casos, lo mejor es que nos levanten un ticket y nosotros igual de manera técnica realizamos la corrección para que el documento pueda timbrar. Hasta ahorita la solución para que ya no vuelva a aparecer ese error, pues es una migración de la versión que tengamos de SAP, de la 23.11 en adelante. Este error se llega a presentar en versiones que están más abajo de esa. Entonces, pues la solución temporal, pues sí es que cuando le sale en cada documento, nos levanten un ticket y nosotros lo arreglamos. Pero para una solución definitiva, pues sí tendrá que ser una migración de versión. Porque ahí es donde se corrige pues este bug de esa error. Aquí ya hice como un listado más general de los errores que como que los englobé porque la verdad es que todos hacen referencia a un tema de decimales y redondeo como ya les había explicado. Lo único que cambia de los errores es el campo que está validando, pero al final del día, pues igual nosotros tenemos que meternos al documento y realizar una modificación pues sí, de manera manual y técnica. Entonces, para estos tipos de errores, acá tengo otro, pues como que
sí, lo mejor es que nos levanten el ticket y pues nosotros los ayudamos, porque sí es algo más técnico que se tiene que realizar para que los documentos timbren. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, entonces, bueno, mi compañera Lau ahora les va a hablar de el tema de pagos, reconciliaciones y de la cancelación. Ahí alguien alzó la manita. Ah, por ahí veo que Mario tiene alguna duda. Sí, Sí, hola, buenos días. Sí, tengo una duda, no sé si me esté adelantando o si sea en esta parte de los errores que nos están mostrando. En el caso nuestro, tenemos timbrado con IEPS para la factura global, pero nada más podemos timbrar con un solo porcentaje de IEPS, los demás nos marcan error. Hola Mario. Ok. Vamos a revisar este tema porque sí por ahí tenemos otros clientes que están trabajando con IEPS y se puede timbrar más de un IEPS por línea, ¿no? O por factura. En este caso sí necesitaríamos revisar tu escenario en específico. De igual forma, te invito a que nos levantes una llamada de soporte para que nosotros podamos revisar tu sistema y ver cómo está configurado esta parte de los IEPS. Ok, perfecto. De todas formas, en tu caso y el de Sonia, los estamos apuntando para tener un listado y también buscarlos por nuestra parte para empezar a revisar estos temas que van saliendo. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más tendrá alguna duda o comentario? Hola, me presento, mi nombre es Ana Laura. Activé un momento la cámara para presentarme y pues yo les voy a explicar un poquito sobre los pagos, reconciliaciones y cancelaciones, como comentaron mis compañeras, ¿vale? Ok, a continuación pues vamos a hablar un poquito sobre la estructura de pagos recibidos, ¿no? Conocer algunos datos obligatorios que tienen que colocar, los principales códigos de errores que igual detectamos como en la plataforma de soporte que nos han ahí informado. Y sobre reconciliaciones, cancelaciones y igual preguntas, igual si antes tienen alguna pregunta, pues alzan la mano, porfa, y ahí los apoyamos, ¿vale? Ok. Básicamente, pues ustedes ya conocen que en SAP hay distintos módulos, ¿no? Uno de ellos es el de gestión de bancos, donde aquí encontramos pagos recibidos. Nosotros lo que realizamos aquí, o bueno, ustedes como empresa, pues es registrar los pagos que les llegan de algún socio de negocio. Y este pago puede ser de diferente forma de pago, ¿no? Ya sea una transferencia, un cheque, un pago en efectivo o algún otro método alguna otra forma de pago, ¿no? Como puede ser igual compensación o satisfacción del cliente, que de hecho ya lo hemos trabajado con algún clientecito, igual si ahí lo requieren, pues pueden comentarnos y nosotros realizamos la configuración en sus sistemas justamente para que puedan trabajarlo, ¿vale? Bueno, la estructura del documento básicamente es como, pues igual alguna factura que se conforma de la cabecera del documento, a nivel línea del documento y los totales y comentarios, ¿vale? Ok, aquí básicamente pues tenemos tres
pagos, bueno, 3 diferentes pagos recibidos que podemos realizar ya sea a un cliente, a un proveedor o a una cuenta. Aquí podemos notar que la interfaz de cliente o proveedor es básicamente igual porque nosotros colocamos el socio de negocio, ¿no? Y igual, ¿no? A nivel de línea, pues vemos igual las columnas, ¿no? Iguales, ¿no? Aquí nos van a aparecer las facturas o documentos pendientes que tengamos por pagar. A diferencia de un pago a cuenta, como vemos, pues ya cambia aquí un poquito la interfaz, ¿no? Porque básicamente, pues no tenemos como esa opción de colocar el socio de negocio. Y a nivel de línea, pues sí nos aparece igual como columnas diferentes, porque básicamente, pues se va a una cuenta que nosotros ahí coloquemos, ¿no? Como datos obligatorios a nivel de cabecera del documento, nosotros podemos elegir o bueno, configurar en esta parte una serie digital. Por ejemplo, en esta pantallita vemos que está una serie que se llama pagos, ¿no? Igual aquí nosotros podemos configurarlo, ¿no? En el módulo de gestión, inicialización de sistema, numeración de documento y en este cuadro gris, nosotros podemos dar doble clic, nos va a salir esta ventana de serie de pagos recibidos y pues podemos colocar una nueva serie. Por ejemplo, aquí está la de pagos, como para tener una mayor identificación, ¿no? Igual, ¿no? Las fechas son importantes. Tienen que colocar pues una fecha de contabilización, de vencimiento y de documento, ¿vale? Ok. Algo importante también aquí a nivel de cabecera del documento es que nosotros colocamos pues el código de nuestro socio de negocio, ¿no? Que como comentaba mi compañera Jazz, básicamente toda la configuración pues es en los datos maestros del socio de negocio, ¿no? Porque aquí nosotros especificamos pues su código, ya sea un cliente o ya sea un proveedor, un nombre, como comentaba, pues sí hay que tener cuidado que tenga el mismo nombre como en la constancia de situación fiscal de nuestro cliente o proveedor, la razón social y aquí importante no recalcar justamente en estas dos pestañitas, en la de direcciones y en la de documentos electrónicos. En la de direcciones, pues podemos colocar ya sea una dirección de destinatario o de destino. Esta tiene que colocar, bueno, un ID de dirección, ¿no? Para identificar esta dirección. También podemos agregar lo que es la calle, el código postal, que sí es un dato obligatorio, y el país. Como vemos, a nivel de pago recibido, nosotros aquí podemos cambiar como esta dirección, ¿no? Y aparte, pues aquí visualizamos justamente lo que tiene estos datos, como lo es la calle, código y país, ¿vale? Aquí también pueden agregar una dirección de destino, ¿no? Y pues podemos cambiarla en esta parte para que tome alguna de estas direcciones. Y lo mismo, ¿no? Tiene que tener el código postal, la calle, país, y aquí podemos indicar, perdón, el impuesto y podemos también agregar el número de la calle. Como les comentaba en la pestaña de documentos electrónicos, ¿no? Aquí pues sí, nada más tenemos que como identificar aquí que sí exista el régimen fiscal para no tener ahí detalles. Si no está o es diferente, pues podemos igual ahí tener algún error de timbrado. A nivel de línea, nosotros tenemos justamente 3 pestañas, ¿no? Lo que es contenido, documentos electrónicos y anexos. Y aquí algo importante como dato obligatorio es la forma de pago. Cuando nosotros recibimos, bueno, realizamos un pago,
Lo que sí es muy importante es que coloquemos una forma de pago, pero en un pago recibido no tenemos que colocar esta opción de por definir, porque si no, ahí tenemos un error. Justamente aquí nos comenta el SAT, ¿no? Que si ya tienes un pago recibido, pues ya se conoce esa forma de pago que se va a realizar, ¿no? Bueno, aquí como les comentaba, pues a nivel de línea contamos en el pago recibido con 3 pestañas, la de contenido, la de documentos electrónicos, perdón, y la de anexos, ¿no? Básicamente, pues en la de contenido nosotros vamos a visualizar como esos documentos pendientes por pagar. En documentos electrónicos, pues básicamente aquí nosotros vamos a generar, o bueno, vamos a visualizar que se haya generado el timbrado correctamente y ahí podemos elegir nosotros algún SPP que tengamos y igual la forma de pago colocarla, ¿no? Algo importante aquí en los documentos electrónicos es que nosotros tenemos esta opción de tipo de generación de documento electrónico, donde nosotros podemos elegir ya sea alguna de estas 3 opciones, no relevante, generar o generar más tarde. La de no relevante indica que pues no se va a realizar justamente ese timbre y como vemos en esta imagen de la parte de abajo, va a aparecer como no relevante y pues básicamente no se va a poder realizar el timbre de ese documento. En general, aquí sí se hace en automático el timbrado, nada más tenemos que elegir un SPP, ¿no? Que tengamos ahí configurado en el sistema. Y en general más tarde, aquí algo importante es que si nos falta algún dato, pues podemos colocarlo justamente como generar más tarde. Cuando obtengamos ese dato, venir al el pago, cambiarla o agregar el dato que nos falte y ya cambiarlo a generar para que pueda timbrar el documento, ¿vale? Y bueno, el SPP básicamente pues sí se refiere a esta solicitud de pago provisional que está relacionado básicamente con el XML para justamente generar en nuestro archivo y pues para la declaración de impuestos que justamente nos pide el SAT, ¿no? En estatus de documento, esto sí es muy importante recalcarlo, porque aquí nosotros vamos a visualizar lo que es, por ejemplo, aquí está en estado de nuevo, ¿no? Porque todavía no está el timbre, pero podemos obtener aquí autorizado y ya podemos visualizar en el número de documento electrónico nuestro UUID o error. Cuando aparece error, pues ya es un error de timbrado que nosotros dando clic en la flechita amarilla, nosotros podemos visualizar a qué se refiere el error y poder detectar pues de qué se trata, ¿no? O por qué el error qué está causando, ¿no? En los anexos, pues básicamente aquí nosotros podemos agregar algún archivo, ¿no? Algún documento que queramos anexar. Aquí algo importante es que, bueno, nosotros podemos dar clic en explorar y nos va a aparecer justamente la ventana de Windows como para seleccionar qué archivo es el que vamos a agregar. Pero algo importante es que tenemos que tener configurado antes, bueno, tenemos que tener la configuración de esa URL donde se van a guardar nuestros anexos. Porque si no la tenemos configurada nos va a aparecer este error, ¿no? De que esta carpeta pues no está definida y justamente pues no nos va a permitir agregar algún anexo. Entonces, para eso tenemos que ir a la parte de módulos, en general, inicialización del sistema y parametrizaciones generales. Y en la pestañita de vía de accesos, nosotros podemos visualizar esta opción de carpeta de anexos y aquí tenemos que agregar como nuestra ruta donde se van a guardar esos anexos, ¿vale? En la estructura de a nivel de totales y comentarios, pues básicamente aquí nosotros podemos agregar un comentario, ¿no? O pues algo muy importante, pues aquí vamos a visualizar los totales y en este icono de una bolsita como con dinero,
vamos a dar clic justamente para colocar el medio de pago que se va a realizar bueno, aquí, por ejemplo, en la cuenta de mayor, donde se va a ir pues este total de nuestro pago, la fecha de transferencia, alguna referencia y pues aquí nos va a aparecer como los importes totales del pago, ¿vale? Como vemos, pues aquí está un ejemplo donde ya tenemos el número de la cuenta, la fecha de transferencia y igual, ¿no? Los importes que se van a pagar de este pago. Y bueno, creo que todos, bueno, por algo estamos en esta reunión, ¿no? Justamente para aprender y conocer un poquito más sobre estos errores que tenemos justamente en SAP. Y que justamente veamos, ¿no? Por ejemplo, al crear algún pago, o bueno, tratar de crearlo y nos sale esta imagen. Por ejemplo, aquí coloqué esta que es muy frecuente, que pues nos comenta, ¿no? Pues es que nos salió este error y no podemos identificarlo. O en la parte igual del log de mensajes del sistema, que ahorita les comento cómo lo pueden activar para visualizar esta parte, ¿vale? Pero básicamente cuando no nos deja crear el documento y nos aparece este error, ya sea porque faltan algunos datos, porque el monto de la factura a veces pues no es correcto, o por temas de redondeo, como comentaba mi compañera Jazz, o igual, ¿no? Por la configuración de impuestos o tipo de cambio, o si algún periodo está bloqueado, igual por la fecha a veces da error. Ok, entonces en esta parte sí, como que no es muy entendible justamente este error que les aparece, ¿no? Porque básicamente pues nos dice, no es posible llamar al Electronic File Manager, comuníquese con soporte. O sea, no nos da como el contexto de este error. Ahora, lo que sí podemos realizar es que en SAP está una pestaña, la cual se llama ventana, y aquí nosotros tenemos esa opción de activar el log de mensajes del sistema. Con esto nosotros podemos visualizar esta interfaz de log de mensaje de sistema, donde nos aparecen varias columnas y una de ellas, que es la que nos interesa, es la de contexto, porque justamente aquí como que nos da otro mensaje y ya es un poquito más claro. Igual, a veces hay unos mensajes que sí no están como igual tan entendibles, ¿no? Pero igual, ¿no? Si no está tan entendible, pues nos pueden ustedes enviar una captura de este mensaje, igual para nosotros ya tener como ese contexto de a qué se refiere o comentarles para que se pueda solucionar más rápido. Y bueno, algunos errores que se pueden identificar. Estos, por ejemplo, estos primeros errores que voy a explicar es cuando no se puede crear el pago recibido. Y ahorita pasamos a los que podemos visualizar, pero ya en la pestaña de documentos electrónicos y en esa flechita amarilla tenemos que darle clic para identificar a qué error se refiere. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este error que aparece en esta parte pues es justamente, nos está haciendo referencia a que el RFC ya sea que no se encuentre, por ejemplo, en este caso, pues sí, básicamente aquí coloqué una captura de un pago recibido donde pues no se encuentra, no está. Justamente por eso nos da este error. Entonces, pues la solución sería agregarlo, ¿no? Agregarlo aquí, para que ya pueda timbrar el pago recibido, ¿vale? Ahora, otro error igual a veces común es justamente que ya sea que el código postal sea incorrecto o igual no se encuentre en las direcciones de los pagos maestros del socio de negocio. Entonces, igual, ¿no? En esta parte, pues nosotros podemos identificar aquí en esta parte el error, ¿no? Como ese contexto del error a que hace referencia y pues venir aquí y visualizar si está y si no, es pues agregarlo o validar pues en la constancia fiscal
de nuestro socio si sí es correcto esta dirección del código postal, ¿vale? Ahora, otro error también que no es frecuente, pero puede pasar, es que algún cliente esté inactivo, ¿ok? Ya sea porque se equivocaron, ¿no? O igual, por un motivo o razón, lo agregaron como inactivo, ¿no? Entonces, justamente aquí, pues tenemos que ir a los datos maestros de este socio y en la parte de abajo nosotros vemos estas tres opciones, que está ya sea activado o inactivado. Y si está inactivado, pues tenemos que ahí validar primero con el área si es correcto que esté inactivo y como el por qué, y ya activarlo si es que requieren realizar algún pago o factura para este cliente, ¿vale? Ahora, otro error que igual a veces nos comentan es justamente este error que dice que no es posible comunicar al Electronic File, pero al final está este mensajito de que no está definido. Esto suele pasar cuando pues si está desactivado o no está ejecutándose correctamente. Ahora, los que sí tienen acceso como a esta parte de los servicios, es que lo que tenemos que realizar nosotros es reiniciar dos servicios. Uno que se llama SAP Business One, EDF, Backend, y el otro es el Service Ledger. Ahora, algo importante aquí es que si nosotros lo reiniciamos, tenemos que esperar hasta que reinicie, no podemos detenerlo, porque si nosotros lo detenemos, ahí nosotros podemos ocasionar algún error que cause más conflicto, ¿no? Entonces aquí sí, si lo reiniciamos, por favor dejarlo que termine de reiniciarse para poder, para que no tengamos como mayores temas ahí, ¿vale? Pero igual, si no tienen acceso, pues nos pueden comentar que este es el error para nosotros, pues igual comunicarnos o validar que funcione ya el servicio correctamente. Otro error es en algunas versiones nos aparece como la operación actual no puede procesar el documento electrónico debido a un tipo de generación no válida. Y en algunos otros, a otras bases podemos tener este error de que el ID del documento igual es inválido. Esto se refiere a que justamente algún documento que nosotros hayamos elegido en nuestro pago recibido, como puede ser alguna factura, no esté timbrada. Por ejemplo, aquí pues está como generar más tarde y pues no tenemos nuestro UID del timbrado. Entonces, por eso nos aparecen alguno de estos dos errores que indica que no está timbrado. La solución pues es generar el timbre para que se pueda realizar el pago recibido. Otros dos errores que igual a veces nos comentan es esto. Por ejemplo, aquí justamente ya nos da como el contexto de que ha pasado ya 72 horas y pues no se puede realizar. Esto es porque el SAT nos dice que justamente si pasan 72 horas después de, bueno, antes de las 72 horas nosotros podemos generar ese timbre fiscal, pero si ya pasa de ese tiempo, ya no. Entonces, la única solución sería cancelar ese pago recibido y realizar uno nuevo justamente para que ya pueda timbrar a la fecha, bueno, que esté en ese periodo para poder generar el timbre, ¿ok? Otro error que nosotros podemos notar es que la fecha difiere de ámbito permitido. Y aquí nos coloca, ¿no? Que se refiere a la fecha de vencimiento. Aquí pasa justamente como ya a finales de estos meses, porque nosotros en la fecha de vencimiento colocamos justamente pues ya otro año, ¿no? Básicamente aquí, por ejemplo, está el 4 de enero del 2025. Nosotros tenemos en SAP justamente los periodos contables, ¿no? Donde nosotros ahí colocamos pues por mes, ¿no? Como estas fechas de vencimiento, lo que nosotros tenemos que realizar es ampliar esta fecha de vencimiento para que pueda realizar, bueno, para que pueda tomar esta fecha que sea válida
y se pueda timbrar el pago recibido, ¿no? Bueno, para este error les sugerimos igual que nos comenten en el ticket para explicarles mejor de cómo configurar esta parte. Porque si nosotros le movemos ahí a las fechas, nos podemos tener ahí errores con las bases de datos, ¿no? Porque nada más se tiene que cambiar la fecha de vencimiento. Ninguna otra fecha se tiene que mover porque ya está configurado y podemos ahí hacer pues, sí, eso puede causar un error en la base de datos. Entonces, mejor nos comentan a nosotros antes y nosotros pues tenemos una sesión con ustedes para explicarles mejor el tema y así puedan realizar el cambio o igual nosotros lo podemos realizar, ¿vale? Y bueno, ahora sí, pasando a los pagos que tienen ya como un código de error donde nosotros podemos identificarlo. Este sí ya es un error, por ejemplo, que nosotros nos aparece justamente en la pestaña de documentos electrónicos, ¿no? Básicamente en estatus de documento nosotros visualizamos este error y al dar clic en la flechita amarilla, pues ya tenemos ese contexto de qué error es el que nos está colocando, ¿no? Aquí, por ejemplo, este error de la clave del campo régimen fiscal debe corresponder con el tipo de persona física o moral. Básicamente se refiere al régimen fiscal que nosotros coloquemos en los datos maestros del socio en la pestaña de documentos electrónicos. Tenemos que checar si sí es correcto ese régimen fiscal de nuestro cliente, ¿no? Igual validar ya sea el RFC que coincida con esa clave, perdón, con ese régimen fiscal del cliente y para que ya no tengamos este error. Otro error que sí es importante aquí en pagos recibidos es justamente esta opción que les comentaba hace un momento, ¿no? Nosotros al realizar ya un pago recibido, o sea, ya tenemos la certeza de con qué forma de pago se va a realizar. Entonces, aquí sí no acepta el SAT que coloquemos la forma por definir, porque ya tenemos, o sea, ya tenemos esa forma de pago con cuál el cliente o el proveedor vamos a realizar ese pago, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos por definir, nos va a colocar justamente este error que dice que el valor del campo, forma de pago, debe ser distinto a 99. Entonces, pues sí, la única solución es venir y cambiarlo en esta parte porque ya nosotros sabemos si es por transferencia, si es por efectivo o si es por cheque o alguna otra forma de pago, ¿ok? Algún otro error es este que nos aparece, igual es algo similar al que comentábamos al principio del código fiscal, que no corresponde al acuerdo del RFC del receptor. Aquí igual nosotros tenemos que validar si ese régimen fiscal le pertenece al RFC de ese cliente, ¿ok? Igual aquí podemos validar con el cliente en la constancia de situación fiscal para validar si sí es correcto. Bueno, aquí coloco un error que no es tan frecuente, pero sí llega a pasar que, por ejemplo, alguien realiza un pago recibido que es por centésimas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un pago total de 0.55. Nos aparece, por ejemplo, aquí este error que justamente nos comenta, ¿no? Que no se puede realizar como porque está los importes de los atributos, ¿no? Como que no acepta justamente ese valor. Entonces, este error, por ejemplo, igual nosotros lo podemos solucionar, pero sí es un poquito ahí más de checar en el SPP, ¿no? Qué valores se está obteniendo, pero aquí sí sería la opción que se comuniquen con nosotros, ¿no? Por ejemplo, levanten un ticket ya para que nosotros ingresemos al sistema y podamos solucionarlo. Y aquí igual una solución ya permanente que nosotros estamos validando es que
este tema se soluciona al migrar la base al parche 2311 o a una posterior, ¿vale? Y bueno, aquí coloco igual algunos errores en pagos que algunos de nuestros clientes igual han tenido ahí detalles con estos, por ejemplo, ya sea igual con los impuestos o algunos temas de redondeo, como lo explicaba mi compañera Jazz, ¿no? Que ahí sí tenemos como ese tema de que si termina si la tercera cifra es un 5, ahí como que lo redondea. Y entonces ya sea que el total o el subtotal no hace como, bueno, más bien el total del pago no hace como ese cálculo correcto. Entonces ahí por temas de redondeo, pues sí llegamos a tener estos temas de que, por ejemplo, el valor del monto total de pagos no es igual al redondeo de las sumas de los resultados. Aquí sí nosotros igual, ¿no? Tenemos que ahí validar el tema y solucionarlo, pero ahí sí ya es un poquito más complejo el tema, ¿no? Para solucionarlo y ahí sí les pedimos a ustedes que nos apoyen con un ticket, pero igual, ¿no? Ustedes pueden antes mandarnos una captura de cuál es el error, detectarlo y ya para que igual nosotros ingresemos y ya tengamos un poquito de conocimiento de qué error es el que tienen, ¿no? Y bueno, pasando al tema de reconciliaciones. Sabemos que no muchos de los clientes lo manejan, pero una reconciliación electrónica, pues es básicamente, nos permite conciliar una transacción con algún pago, alguna factura, para lograr justamente como este timbre fiscal en esta reconciliación electrónica. Aquí, por ejemplo, bueno, nosotros podemos ingresar al módulo de socios de negocio, reconciliación interna y la opción de reconciliación electrónica. Ahora, aquí, por ejemplo, yo les coloco una reconciliación electrónica que, por ejemplo, aquí tiene un pago y una factura. Aquí algo importante es que, por ejemplo, bueno, aquí la reconciliación electrónica es la que timbra, ¿no? Pero básicamente aquí, por ejemplo, tenemos el pago recibido, el cual no tiene, o bueno, no está timbrado, pero la factura sí ya tiene el timbre. Entonces, o sea, ahí se concilian justamente esta factura con el total de la factura con el monto recibido, ¿no? Y pues justamente nosotros podemos aquí elegir la fecha de conciliación, y podemos visualizar aquí justamente pues ya el pago con la factura para obtener esta reconciliación electrónica. Aquí algo importante es que, por ejemplo, en el mapa de relaciones, pues nosotros vemos como esa factura con su proceso completo, ¿no? Ya sea una orden de venta, entrega y posteriormente la factura. Y aparte el pago, el mapa de relaciones del pago, ¿no? O sea, están diferentes en un mapa de relaciones, pero por la reconciliación, pues ambos, pues ahí justamente lo que se realiza, pues es conciliar esos montos de tanto la factura como ese pago que no está timbrado, ¿vale? Ahora, con el método, tocando el tema de cancelaciones. Ah, sí, ahí alguien alzó la manita. A ver, permítanme activarles el micrófono. Adelante, Leslie. Gracias. Un favor muy grande. Nada más me puedes volver a decir cuál es la diferencia entre la aplicación normal de un pago y la reconciliación sí, sí, no sé si dije bien. El último puntito que dijiste, o sea, no entiendo la diferencia. O sea, es como yo aplico un pago pero no lo timbré y después regreso y aquí es donde tengo que hacer el timbrado. Eso es lo que hace esta reconciliación. Sí, de hecho, pues como vemos aquí en el pago recibido no tenemos como ese timbre, pero la reconciliación es lo que realiza, ¿no? El timbre de esa conciliación tanto del pago
como de la factura. Bueno. Sí. Sí, básicamente aquí digamos que hay dos vertientes. La primera es la que generalmente o normalmente ustedes realizan, que es el timbrado de la factura, y posteriormente vamos al módulo que nos mostraba al principio esta Lau, donde vamos a los pagos recibidos y de ahí buscamos la factura que se está timbrando para también generar nuestro timbre fiscal del pago. Esto es como que el escenario más normal. Pero también existe este otro que es la reconciliación electrónica, donde a lo mejor ya tenemos nuestra factura, pero el pago que generamos en ese momento no está timbrado. En este caso, si necesitamos generar el timbre fiscal del pago, tenemos esta otra opción de la reconciliación electrónica que cubre esta parte. Entonces, el XML de una reconciliación electrónica y del pago directamente en el módulo de pagos recibidos es el mismo. Entonces, es simplemente para generar el timbre fiscal en caso de que así lo necesitaran de algún pago que se generó en algún momento sin timbre fiscal. Ah, ok. A lo mejor como pagos atrasados o algo así. Bueno, aplicaciones atrasadas, ¿no? Y que en su momento necesitaras el timbre fiscal de este pago que te lo requirieran, entonces, bueno, podríamos utilizar la opción de reconciliación electrónica. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Hay nada más, por ejemplo, lo que comentaba también Lau, la diferencia aquí pudiera verse a lo mejor más notorio en el mapa de relaciones, donde si hacemos el proceso normal directamente de pagos recibidos y timbramos ahí directamente el pago con su factura, podemos ver esta relación en el mapa de relaciones, y de esta otra forma con la reconciliación pues se pierde un poco la trazabilidad. No es que ya no vamos a poder verla, sino que a lo mejor ya no con esta opción por default que nos trae la herramienta. Ok. Una pequeña duda más. Cuando yo bajo mi reporte de cuentas por cobrar, por decirlo así, me salen todavía vivos algunos documentos, no solo me baja los RF, que son facturas pendientes por pagar, ¿no? O que no se les ha aplicado un pago, sino me salen documentos que tienen AS. Esos documentos, no sé si esto sería en otra consulta, ¿cómo podría limpiar mi cartera? Sí, justamente Leslie, también si puedes compartirnos por ahí o levantar una llamada de soporte para revisar esos asientos, porque justamente pues sí se tendría que realizar algún proceso para poder hacer esta limpieza de tu informe. Ah, ok, sí, sí, porque como tuvimos una migración, bueno, no en este año, el año antepasado, entonces desafortunadamente queda como cosas ahí raras y no logramos bajar una cartera sana o real. Sale mucha basura y al final de cuentas, pues todo suma y todo resta, ¿verdad? Pero bueno, entonces levanto el ticket y se los comparto. Muchas gracias. Sí. Igual, aquí algo importante es que en una reconciliación electrónica lo que sí el SAT no nos permite es reconciliar, por ejemplo, un pago con una nota de crédito. Eso sí, o sea, no nos da esa opción para realizar esa reconciliación, ¿vale? Nada más ahí para que igual lo tengan presente. Y bueno, pasando con el tema de cancelaciones. Básicamente en SAP existen dos formas de cancelación: la cancelación contable y la cancelación fiscal. La cancelación contable pues es básicamente pues para matar pues ese asiento que nosotros realizamos, por ejemplo, en un pago recibido, pero por X o Y lo cancelamos. Entonces, contablemente, pues se cancelaría dando clic derecho sobre el documento y elegir la opción de cancelación. Y pues igual aquí va a ser, pues justamente esta como transacción para darle reversa a el pago, ¿no? O bueno, quitar como esa parte contable que ya tuvo el pago,
y pues ahí sí sería nada más, pero cancelación contable. Dar clic derecho y cancelar, ¿vale? Ahora, en la parte, y bueno, aquí igual, ¿no? Cuando nosotros cancelamos algún documento, ya sea una factura, ya sea algún pago, nosotros podemos, o bueno, el sistema nos da justamente estos mensajitos, ¿no? Como que justamente ahí nos comenta que se va a cancelar, que sí nosotros lo vamos a que sí vamos a cancelar el documento, ¿no? Como para, bueno, ahí para que estemos al tanto de que justamente pues se va a realizar una transacción de reversa y ya ahí nos insiste, ¿no? En desea cancelarlo, desea continuar que se va a cancelar. Entonces ahí pues tenemos que justamente dar clic en sí, si es lo que requerimos realizar, o en no, si no lo vamos a cancelar, ¿vale? Y bueno, igual, aquí algo importante, por ejemplo, en un pago, es que nos da esta opción de cancelación, que ya sea por fecha del documento original, es decir, pues sí, la fecha que tiene este documento, o la fecha del sistema actual, es decir, por ejemplo, si yo tengo un pago recibido del 5 de noviembre y lo voy a cancelar hoy, entonces, ¿con qué fecha requerimos que salga como esa cancelación? ¿Vale? Y pues aquí nosotros para detectar, por ejemplo, en pagos, es que nosotros vamos a visualizar en comentarios la opción de cancelado, ¿vale? Vamos a tener como este mensajito de que nos dice que pues ya está cancelado este pago, y igual si nos vamos a el mapa de relaciones, pues vamos a visualizar este icono que tiene, bueno, que vemos por aquí, ¿no? Que significa que ya está cancelado. Y en una factura, si no lo coloqué aquí, disculpen, pero pues sí es un poquito diferente. Bueno, igual nos aparece que ya está cancelado, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en la factura nosotros visualizamos a nivel de documento, en una parte de aquí, que está el estado cancelado, ¿vale? Y en cancelación fiscal. Ok, esta parte de cancelación fiscal, nosotros pues ya hemos visualizado en algunas versiones, pero versiones de SAP de 23.11 en adelante que sí funcionan correctamente. De hecho, lo que realizamos aquí es básicamente la cancelación fiscal de, por ejemplo, si un pago recibido o una factura está timbrada, lo que vamos a realizar pues es básicamente cancelar ese UID, ese timbre fiscal que nos da el SAT, ¿no? Pero aquí algo importante, como les mencionaba, es que aquí hay una nota de SAP que coloqué, ¿no? Y justamente ahí nos comenta el proceso para cancelar, pero también nos comenta que sí está como más estable en la 23.11 o en adelante. Y aquí el proceso de cancelación, pues comienza con una solicitud de cancelación. Bueno, primero nosotros agregamos un motivo de cancelación, por ejemplo, ya sea en el pago o en la factura. Damos clic derecho, solicitud de cancelación, y lo que realiza es que nosotros en SAP tenemos un pack que es EDICOM, y es el que realiza como ese proceso de solicitud justamente para realizar la cancelación ante el SAT, ¿vale? Pero no cancelamos ese CFDI directamente ante el SAT, sino que lo hacemos a través del pack que es EDICOM, ¿vale? Aquí, como les comentaba, pues sí, el proceso básicamente de cancelación fiscal es algo sencillo. Dentro del sistema, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos esta opción de motivo de cancelación y tenemos estas 4 opciones que lo colocaron en inglés, pero aquí, por ejemplo, pues nos dice que es porque un motivo de cancelación, ya sea porque hay algunos documentos relacionados con error, o o si no, que por ejemplo el documento relacionado pues sí es incorrecto, o que no se hizo esa transacción,
Y por eso, pues justamente nosotros colocamos el motivo de cancelación, damos clic en solicitar cancelación y automáticamente el estatus de documento cambia a nuevo. Esperamos un poco y pues el resultado tiene que aparecer autorizado y en estado de cancelación igual. Aquí, por ejemplo, coloco una imagen de una factura que básicamente pues igual se colocó un motivo de cancelación, se dio clic derecho, solicitud de cancelación y aquí en el estado de cancelación pues nosotros vemos que sí está autorizado esa cancelación. Pero sí, aquí solamente igual recalcarles que aquí lo que como esta solicitud, la que lo realiza, pues sí es el pack de SAP que se dedicó. No lo hacemos directamente con el SAT, sino que realiza como esta solicitud, pero sí lo hacemos a través del, ¿vale? Y bueno, aquí no sé si tengan algunas preguntas, algunas dudas. Dice sobre la emisión de facturas de anticipo en SAP. Este es un proceso un tanto complejo. Anteriormente bastaba con que tú directamente en la factura de deudor relacionaras tu factura de anticipo y con esto timbraba. Ya en esta versión de SAP no nos permite realizar este proceso, entonces es un poquito más amplio. Si gustas, Shell, podemos tener una sesión contigo para explicar un poco más a detalle el timbrado de las facturas de anticipo, porque sí conlleva varios documentos para que se puedan timbrar. Si está disponible, entonces nada más habría que ver contigo una sesión ya directamente con el área de soporte para que podamos explicarles cómo es este proceso. Los puntos finales de nuestra presentación. Si bien nos hemos dado cuenta hasta ahorita, partimos de dos partes, ¿no? La primera es los errores que nos puede presentar la herramienta y que ustedes como operadores de la herramienta de las bases de datos de SAP pueden llegar a corregir, ¿no? Ahorita ya con toda esta sesión creo que logramos identificar la mayoría de los campos que están relacionados con el XML y con esto identificar la información que estamos ingresando para que en algún momento cuando tengamos un error veamos de dónde partimos y podamos corregirlo cambiando el valor que tengamos en ese campo. Entonces, esta es una primera parte y la segunda parte es la que corresponde a nosotros como sus proveedores de SAP, dado que también la herramienta llega a tener algunos detalles en la parte de timbrado. Si bien creo que la mayoría de nosotros tenemos por ahí o nos han reportado algún tema de redondeo, este es un tema que se ha estado trabajando continuamente con SAP para que también tengamos sesiones con ellos y podamos identificar cuál es el origen de este error y que ellos en un futuro nos proporcionen una herramienta donde ya no se presente este detalle. En algunas ocasiones también nos hemos acercado con ustedes, específicamente con esos escenarios, para probar algunos otros SPPs que nos proporciona SAP, donde en algunos de ellos se solucionan estos detalles. En algunas otras ocasiones, los SPPs tal vez no solventen este error y a lo mejor lo que requiere nuestra base de datos es realizar una migración. Entonces, como bien lo comentaban por aquí mis compañeras, a partir de la 2311 es donde se estabiliza un poco más esta parte de los timbrados y sobre todo en la parte de pagos, ¿no? Que es donde luego tenemos un poquito más de detalles. Entonces, bueno, cuando sean este tipo de situaciones, nosotros los estamos canalizando. Por ahí tenemos detectados a algunos de nuestros clientes. En esta sesión por ahí también salió algún otro detalle. Entonces, vamos a ir canalizando todos estos temas para decirles cuál sería la mejor solución para ustedes. Ya sea a lo mejor, como les comentaba, un cambio de SPP o a lo mejor hasta ya un cambio de versión de SAP. ¿Sale? Entonces, esta es por parte de nosotros y la otra sería por parte de ustedes que ahorita ya se llevan toda esta información para que empiecen a detectar estos detalles, estos errores que les aparecen y vean cómo solucionarlos en caso de que a lo mejor hayan realizado
o revisado todo este manual que les compartimos y aún así se siga suscitando este error en el sistema, entonces, bueno, nos buscan a nosotros como soporte, levantamos un ticket y ya les daremos seguimiento para resolver su problemática. Y bueno, partiendo de esto, entonces tenemos lo que es el roadmap del cambio de versión de SAP. En dado caso de que su base de datos fuera candidata a migración de versión, bueno, ¿cuál es el proceso que tenemos que seguir entre ustedes y nosotros? Por aquí les pongo unos pasos donde la primera es definir qué versión es la que es adecuada para su base de datos. Y posteriormente, ya que se definió esta versión, entonces nosotros tenemos que dar aviso a SAP y por esto les hacemos la atenta invitación de tener el mantenimiento vigente de SAP, porque con esto nosotros damos aviso a SAP de la versión en la que ustedes se cuentan, en la que ustedes se van a encontrar. Esto también nos ayuda a nosotros porque en algún momento, si se requiriera levantar alguna llamada directamente con SAP, que nosotros hayamos revisado sus escenarios y vemos que necesitamos ya ayuda de tal cual de SAP, porque nosotros ya, digamos que descartamos todas las opciones que tenemos para poder solucionar este detalle. Entonces estamos hablando de un nivel más alto que ya es a nivel de la herramienta. En esos casos levantamos un incidente directamente con SAP y ellos al detectar nuestra versión nos pueden decir, ¿sabes qué? Tu versión a lo mejor ahorita ya no está digamos, cubierta por el soporte de SAP y requerimos una migración. Entonces, en estos casos, cuando ya nosotros definimos que se va a migrar la base de datos, se le avisa a SAP para que entonces ya esté cubierta nuestra cobertura con ellos también. Entonces, es importante este canal también entre nosotros y SAP para que podamos también, en este caso, pues, tener el canal de comunicación abierto. Em, Después, ya que se realice esta migración, lo que tenemos que hacer nosotros como área de soporte o la persona que esté encargada con ustedes en este proceso de migración es realizar los ajustes necesarios tanto en los SPPs y si en en sus escenarios a lo mejor están incluyendo también lo que son adendas o complementos, también hay que adecuar todo esto a la nueva versión de SAP a la que se va a migrar, ¿no? Ahorita estamos, digamos, en el proceso de pruebas y parte de esta parte de prueba, pues es un trabajo en conjunto tanto de ustedes como nosotros. Pasamos entonces a la cuarta etapa que sería las pruebas de timbrado, donde aquí ya nosotros adecuamos todos estos escenarios que ustedes tienen y entonces hacemos la validación de los timbrados, pero esas validaciones a nivel de soporte, digamos que son estándares. Nosotros podemos realizar una factura, un pago, un complemento, etcétera, pero a lo mejor nuestros escenarios que hacemos nosotros son muy básicos. Por eso ahí la comunicación entre ustedes y la persona que esté llevando a cabo esta migración es muy importante porque ustedes son los operadores de la base de datos y ustedes conocen mejor que nosotros sus escenarios particulares. Entonces, con esto también nosotros los invitamos para que realicen estas validaciones y entonces así cuando ya pasemos al último punto que es la salida productivo, no salgan estos errores, ¿no? Porque sí nos ha pasado que en algún momento ya estamos en productivo y había algún escenario que no se había contemplado. Entonces, pues entendemos también que en temas de facturación, esto de repente se vuelve un poco más, pues caótico y urgente. Entonces, para evitar este tipo de temas de que todo se junte en ese momento, vamos a hacer estas pruebas para que entonces ya cubramos todas las partes y ya la salida de productivo sea un poquito más tranquila para ambas partes. ¿Vale? Y bueno, ¿cuáles son los retos que podemos presentar con todo esto del timbrado electrónico? Como bien ya lo comentaron mis compañeras, el primer paso es tener actualizados los datos tanto de nosotros como emisores, tanto como nuestros clientes, que serían nuestros receptores, y los artículos. Cualquier cambio de nuestra sociedad, ya sea en el nombre, en el régimen fiscal, etcétera, tenemos que reflejarlo en la base de datos. Ya vimos las ubicaciones donde se tienen que realizar estos cambios. Y también cuando nosotros vayamos a dar de alta a socios de negocios o nuevos artículos, también tenemos que validar que cumplan con todos estos requisitos mínimos
para poder realizar los timbrados electrónicos. Otro reto son las actualizaciones de las reglas y los catálogos del SAT. Esto es bien bonito y lo digo de forma sarcástica porque, como bien les decía en un principio, el SAT no nos da una notificación o no nos avisa de que de repente va a cambiar alguna regla o que va a actualizar sus catálogos. Entonces, de repente nos damos luego cuenta porque algunos de ustedes nos empiezan a reportar algún cambio o algún error en el timbrado que es constante, ¿no? Que más en uno de ustedes les está ocasionando y entonces nos damos cuenta que por ahí ya cambió una de las reglas del SAT, ¿no? A lo mejor algún campo del XML se vuelve obligatorio y entonces ahora nosotros tenemos que realizar ese mapeo o agregarlo en el XML. O lo que les comentaba también al principio de los catálogos, que a lo mejor con estas actualizaciones de los catálogos, alguno de ustedes o de sus clientes requiriera específicamente que le generan un timbre fiscal con este código de clasificación y si no está contemplado en el catálogo con el que están trabajando ahorita ustedes, bueno, se tiene que realizar la actualización de este catálogo en el SPP. Entonces, nuevamente aquí cualquier detalle los invito a que nos levanten un incidente en SAP, que es nuestro canal de comunicación. Y pues bueno, atenderemos estos detalles en la brevedad posible. Otro punto principal es lo de la revisión de los XML. Como lo comentaba hace rato, cuando se realizan las migraciones o cambios de SPP, cuando SAP nos dice, he liberado esta nueva versión que está cubriendo este error que les estaba pasando, es un SPP nuevo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de dejar este nuevo SPP igualito al que ustedes estaban trabajando anteriormente. Esta parte de validación de los XML lo hacemos por parte de nosotros, pero también les pedimos de su parte para que también nos ayuden a realizar estas validaciones, ¿no? Porque al ser una versión diferente, pudieran haber de repente algunos detalles, pudieran a lo mejor ahí salir algunas cosas que no se habían contemplado y entonces por eso la doble verificación es muy importante. Y bueno, también otro reto que tenemos tanto ustedes como nosotros son algunos escenarios particulares, hablando por ejemplo como lo que decíamos de los redondeos, este tema que se ha venido ya tocando con SAP desde hace pues bastante tiempo, podemos tomarlo como estos escenarios particulares donde pues ya tenemos un poquito más de complejidad y pues se vuelve un reto para ambas partes, ¿no? Poco a poco hemos tratado de estabilizar a cada uno de ustedes en este tema, pero por ahí todavía sobran algunos cuantos que quedan pendientes. Entonces todavía seguimos trabajando con eso, se siguen teniendo canales de comunicación directamente con SAP para que pues podamos finalizar por fin ese tema de los redondeos. Y bueno, por último, lo que es la migración, esto les pedimos por favor que en cuanto sea a lo mejor definido que son candidatos para una migración del sistema, pues que se tenga una programación bastante organizada para que tengamos estos tiempos de flexibilidad y podemos hacer las adecuaciones y todas las pruebas pertinentes para que ya cuando estemos en la fase productiva o que estemos ya con el sistema en la nueva versión, pues salgan los menos temas posibles. Y bueno, ya para terminar nuestra sesión, algunas recomendaciones que les hacemos por ahí es informarse de los cambios. Por ejemplo, aquí de repente nosotros recibimos algunas actualizaciones por parte del SAT que también se las estamos compartiendo o a veces también ustedes directamente reciben alguna de esas informaciones y nos enteramos por parte de ustedes. Entonces, es importante saber de este tipo de cambios. Hasta el momento, pues no ha habido algo formalmente que requiera algún cambio fuerte, tanto de versión de timbrado electrónico como de versiones de SAP. Entonces, por el momento digamos que estamos cubiertos en esta parte, pero sí es importante seguir manteniendo este canal de información. Recopilar los escenarios con los que ustedes trabajan en sus empresas, lo que comentamos de complementos, adendas y a lo mejor exportan mercancías, etcétera. Es importante que ustedes estén muy al tanto de todos estos escenarios que utilizan en su día a día.
Si bien de repente nosotros conocemos algunos, ustedes mejor están empapados con toda esta información y cuando realizamos algunas pruebas de migración o adecuaciones de SPPs, ya tendríamos cubierto todas estas partes cuando ustedes nos comparten todo lo que están trabajando en estos escenarios. Nuevamente, también lo que es la información de los socios de negocio y artículos, de todos estos detalles que hemos revisado con los errores, vemos que toda esta información se tiene que cotejar de acuerdo a los catálogos del SAT, ¿no? Con los socios de negocio tenemos lo que son las cédulas las cédulas fiscales, donde ahí el SAT es el que nos está proveyendo de la información que tenemos que utilizar con nuestros clientes. Ya que tenemos esta información, entonces, bueno, ya digamos que por parte de los socios de negocio no tendríamos estos detalles de errores en el timbrado. Y bueno, los artículos, pues también verificar que todo lo que estamos agregando ahí sea acorde a lo que nos proporciona el SAT en sus catálogos. Esta parte de las pruebas es lo que comentábamos, cuando ya detectamos que a lo mejor se necesita de alguna actualización, bueno, se acercan con nosotros y organizamos toda esta parte de la migración. En algunas ocasiones, que es el siguiente punto, validar las opciones de servicio gratuito de facturación 4.0 en el SAT. Si bien también, aparte de SAP que termina con P, timbra directamente cualquier documento, habrán algunos escenarios particulares que a lo mejor en su momento no se tenían contemplados o que a lo mejor se requieren de forma urgente en el momento y no se tenga esta adecuación en tiempo en el que ustedes a lo mejor lo necesitan. Bueno, también está esta otra herramienta que es totalmente gratuita, directamente trabajar en la página del SAT. Ahí también podemos timbrar lo que son nuestras facturas, algunos complementos, también incluyendo lo que es el pago, etcétera, ¿no? Y el siguiente punto es lo que les comentaba también, les hacemos la atenta invitación para que mantengamos el mantenimiento de SAP al día. Esto nos va a servir para tanto en la parte de migración como en temas diversos de licenciamiento, etcétera. Y otro punto muy importante es la parte de los certificados de facturación. En algunas ocasiones nos ha pasado, o bueno, les ha pasado también a ustedes, que se llegan a perder los sistemas por completo. Y entonces ahí hay una labor titánica para poder nuevamente poner sus bases de datos o sus sistemas en línea, pero luego a veces también la parte de facturación se ve un poco involucrada porque esta información de los certificados generalmente luego se guardan en los servidores. Y entonces cuando se pierde totalmente el sistema, lo que pasa es que se pierde el certificado y entonces la parte de facturación se ve y ya no podemos avanzar hasta que tengamos nuevamente los certificados. Entonces, es importante que se cuente con esta información respaldada por parte de ustedes. Ustedes son los dueños de estos certificados. De repente se acercarán con nosotros para pedir a lo mejor alguna ayuda en transformación de estos certificados, pero realmente no los guardamos nosotros porque es información confidencial de ustedes. Entonces, es información que tienen que tener ustedes a la mano y bueno, también aparte de tenerlos ahí a la mano, pues tenerlos vigentes, que también en algunas ocasiones por ahí se vuelve un tema crucial, donde los certificados llegan a vencer y bueno, hay que tramitar los nuevos certificados. Entonces, es una parte donde sí también necesitan estar checando estas vigencias para que no nos agarre el mero día donde se cancele este certificado y a veces el nuevo certificado que entra en vigencia el SAT te da hasta a veces 72 horas para que pueda estar vigente ese certificado. Entonces, este día, a lo mejor los primeros 3 días, nos veremos un poquito pues atados de la mano en la parte del timbrado porque el certificado ya sea tanto en SAP como en el SAT no vas a poder timbrar porque no está todavía en línea por parte de ellos, ¿no? Por parte del SAT. Entonces, es importante que realicemos estas actualizaciones también antes de que se pueda vencer la fecha del certificado y entonces así pues tener una fluidez en la parte de la facturación. Y bueno, también como nos comentaban por ahí nuestras compañeras, la revisión del log de mensajes de sistema se vuelve una parte muy importante, dado que es el canal principal de comunicación entre la herramienta de SAP y ustedes.
Es la primera advertencia o el mensaje que nos está diciendo el sistema para ver qué es lo que nos está ocurriendo y dónde está el detalle. Entonces, cuando yo habilito mi log de mensajes del sistema, en la parte inferior de mi ventana de SAP, en la parte inferior izquierda, voy a poder ver esa pestaña que dice log de mensajes del sistema. Y cuando yo lo despliego, por ahí voy a ver varias líneas. Es importante que revisemos un poco más a detalle este log, porque si nos vamos solamente con la primera línea, si nos damos cuenta, la primera y la segunda es exactamente igual, entonces no nos da mucho contexto. Lo que nos va a ayudar son las siguientes líneas que están en el campo de contexto, en esta columna, y a lo mejor no en la primera, sino en la segunda o a veces hasta en la tercera línea. Y aquí vemos solamente un error, ¿no? Pero podemos presentar a lo mejor hasta dos o tres y todos esos por ahí nos va a decir el log de mensajes de sistema cuáles son y entonces ya ustedes pueden ver ahora a qué se refiere cada uno de estos errores. Entonces le hacemos la atenta invitación para revisar este log de mensajes del sistema, que también nos va a ayudar a nosotros en caso de que el error que esté presentando la herramienta no sea lo mejor entendible. Por aquí estamos viendo el mensaje que dice domicilio fiscal receptor. Entonces, podemos identificar que se está refiriendo al código postal de nuestro cliente y entonces pues vamos a ver qué valor es el que se está colocando ahí, ¿no? Comparándolo con la cédula fiscal. Pero en algunas ocasiones es un mensaje más de la herramienta. Por ahí también veíamos un mensaje que dice conexión con el EDS o diversos mensajes. Si a lo mejor el mensaje no es tan entendible, les pedimos que nos compartan una captura de este log de mensajes de sistema para ya nosotros tener este contexto y saber más específicamente qué es lo que se tiene que revisar, ya sea que les contestemos directamente en la llamada de soporte para que vean la parte que se tiene que revisar o les vamos a pedir el acceso a sus servidores para nosotros entrar y realizar las adecuaciones o modificaciones pertinentes. Básicamente esta fue la presentación de nuestro taller. De favor, si por ahí tiene alguien alguna duda o comentario. Por ahí Leslie nos dice, ¿la cancelación de las facturas también se puede realizar fiscalmente desde SAP? Sí, por ahí, déjame ver la diapositiva. Es esta parte que nos estaba compartiendo Lau, donde tanto en la parte de pagos o cualquier documento timbrado, esto también depende de la versión en la que te encuentras tú. A partir de la 23.11 ya tenemos un mejor funcionamiento con esto de las cancelaciones, porque en versiones anteriores tú podías a lo mejor solicitar la cancelación, pero no recibías una respuesta. Entonces, por eso se ha detectado que después de la versión 23.11 en adelante, la cancelación funciona correctamente. Tú realizas este proceso donde tienes el documento, seleccionas lo que es el motivo de cancelación y luego solicitas la cancelación y necesitarías ahí tener una respuesta por parte del SAT, ya sea de forma satisfactoria o también te la puede rechazar el SAT, ¿no? Ahí tendremos en la parte del campo de confirmación el resultado que te da el SAT, porque algunas facturas son cancelables y otras no. Pero entonces, repito, ¿no? Nuevamente, esto depende también de la versión de SAP, pero a partir de la 23.11 es posible las cancelaciones fiscales directamente desde aquí. Y el punto número 2, comentas por aquí que si el SAP está preparado para hacer las cartas portes timbradas. Sí, de hecho tenemos por ahí varios clientes que ya están timbrando la carta aporte. Por ahí si ustedes requirieran implementar este complemento de carta aporte, de favor también acércate con nosotros, levantamos un ticket y le damos un seguimiento porque de forma nativa sí se puede realizar directamente en la herramienta de SAP. Por aquí, ¿alguna otra duda o comentario?
Bueno, pues entonces con esto quiero agradecerles muchísimo su asistencia. De verdad espero que con esto haya aclarado un poquito más las dudas que de repente se presentan al momento de estar levantando los tickets o de cuando ustedes presentan estos errores en su sistema. Esta presentación les va a servir como un manual. Se les va a compartir para que ustedes puedan hacer revisión en caso de que lleguen a presentar alguno de estos errores. Y de todas formas, el canal con nosotros en soporte está abierto mediante nuestra plataforma de tickets. Cualquier situación, por favor, háganos llegar ahí un ticket y ya cualquiera de nosotros que como parte del área de soporte va a poder estar contactándolos y revisando pues, el error. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día. Hasta luego.